Buenas tardes a todos. Este webinar, buenas tardes aquí en España y buenos días en Latinoamérica. Mi nombre es Ana María Fita Fernández y soy la coordinadora del Máster de Mejora Genética Vegetal. Estas sesiones de webinar se han creado para dar a conocer los másters de la UPV y este webinar se engloba dentro de las sesiones específicas de estas jornadas de puertas abiertas digitales. Como ya he dicho, mi nombre es Ana María Fita Fernández y vamos a comenzar con el webinar. Este webinar va a quedar grabado y lo más interesante del mismo sería que tras la pequeña explicación que yo pueda hacer del máster, pues iniciemos una ronda de consultas o que me consultéis todo lo que consideréis. Por lo tanto, voy a compartir mi pantalla. A ver, un segundo, aquí estamos. Vamos allá. Espero que estén viendo mi pantalla correctamente. Nadie dice nada. Muy bien. Y entiendo también que me escuchan correctamente también. Bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar. Como hemos dicho, perfecto. Como hemos dicho, en esta sesión simplemente vamos a dar a conocer, o voy a dar a conocer, el máster universitario en Mejora Genética Vegetal. Para ello he preparado unas pequeñas diapositivas. En primer lugar, me gustaría darles la bienvenida a la Universidad Politécnica de Valencia, que es la universidad donde se imparte este máster, y me gustaría presentarme. Como ya he dicho, mi nombre es Ana María Fita Fernández, soy catedrática de biotecnología y actualmente soy la directora académica del máster de Mejora Genética Vegetal que se imparte aquí en la UPV. Bien, la presentación va a constar más o menos de estos puntos. En primer lugar, quiero hacer mención a qué es la mejora genética vegetal. Posteriormente, quiero recalcar por qué es necesario este programa específico para mejora genética vegetal. Luego haré un repaso muy sucinto de la estructura y los contenidos del programa. Hablaremos un poco de las salidas profesionales y después pasaremos a la parte quizá más interesante, que sería la parte de preguntas. Bien, ¿qué es la mejora genética vegetal? Bueno, pues la mejora genética vegetal es el proceso de seleccionar y modificar características de las plantas, de los vegetales, para obtener cultivos con propiedades deseables. ¿Deseables para quién? Pues normalmente para nosotros, para los humanos, que somos los que realizamos estas modificaciones. Por supuesto, para realizar estas modificaciones vamos a necesitar muchas técnicas que luego veremos. Y también me gustaría recalcar que la mejora genética vegetal es una ciencia que está en auge y que es muy necesaria, pues incide en muchos de los retos que vienen recogidos en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿vale? Porque la mejora genética vegetal está relacionada con la producción de alimentos para conseguir la reducción de la pobreza. También está relacionada, por supuesto, con el hambre cero, con el objetivo de hambre cero. Está relacionada también con la salud y el bienestar a través de la producción de alimentos y productos vegetales que no tienen por qué ser solo alimentos. Pensemos, por ejemplo, en la industria textil, algodón, lino, etc. Es decir, productos vegetales que sean sanos para nuestro cuerpo, que serían los alimentos sanos, pero también sanos para el planeta, ¿de acuerdo? Entonces, conseguir este tipo de vegetales entra dentro de
de las competencias de la mejora genética vegetal y, por supuesto, la acción por el clima, es decir, que la agricultura no sea un problema para nuestro planeta. Por lo tanto, bueno, seguro que si buscáramos encontraríamos algún objetivo más relacionado con la mejora genética vegetal, pero el obtener estos vegetales mejorados y adaptados para los objetivos que nosotros creamos convenientes, por ejemplo, mayor producción con menos insumos, mayor calidad de los productos que consumimos vegetales, etcétera. Todo esto son objetivos dentro de la mejora genética vegetal. Bien, en la mejora genética vegetal, como ya he dicho, entran muchas disciplinas y, en cierta manera, en algunas carreras ya se estudia parte de los conocimientos que necesitamos para poder realizar esta mejora genética vegetal. Aquí he puesto solo una pequeña, bueno, muy corta lista de disciplinas que podríamos necesitar dentro de la mejora genética vegetal, como son la biotecnología, la botánica, la agronomía, genética, por supuesto, patología, biología. Bueno, y podríamos hacer una lista mucho más pormenorizada de disciplinas que vamos a manejar y en las que en los estudios de grado de alguna manera podemos ver parte de mejora genética vegetal. Pero aunque seamos especialistas en alguna de estas disciplinas, un mejorador necesita de alguna manera manejarlas todas. Y por ello es necesario un programa específico de especialización para mejoradores genéticos vegetales. Es decir, profesionales que sean capaces de desarrollar variedades innovadoras mediante la combinación tanto de técnicas tradicionales como técnicas biotecnológicas avanzadas. Por eso es necesario este programa, para formar este tipo de profesionales muy específicos. Luego, más adelante, hablaré un poco de las características de los estudiantes cuando llegan a nuestra formación, que muchas veces vienen de diferentes carreras o de diferentes formaciones, y cómo esas diferentes formaciones son útiles, pero se complementan con esta formación específica del máster. Porque para ser mejorador no basta con ser biotecnólogo, no basta con ser ingeniero agrónomo, no basta con ser biólogo. Hace falta algunas técnicas específicas y, sobre todo, combinar toda esa información. Pasamos al punto de estructura y contenidos. Bueno, esta información la tenéis detallada en la página web. Las plazas ofertadas de nuestro máster son 25 por curso académico. El inicio de curso normalmente es en septiembre. Y esto es importante, la duración del máster es de 2 años. Son 120 ECTS. Y también muy importante, es una formación presencial. No hay formación a distancia. ¿Cómo se estructura el máster y sus contenidos? Bien, como hemos dicho, el máster tiene 2 cursos y a mí me gusta decir que el primer curso se centra en las bases tecnológicas y en las técnicas que vamos a necesitar durante el segundo curso. Es decir, si veis la lista de asignaturas, creo que me he dejado alguna, pero la lista de asignaturas que se ven durante el primer curso son asignaturas como análisis genético avanzado, aplicaciones de la genética a la mejora, cultivos, objetivos de mejora, desarrollo y aplicación de marcadores moleculares para la mejora, recursos fitogenéticos que son fundamentales para la mejora genética vegetal, técnicas instrumentales para poder manejar diferentes técnicas que serán necesarias en el proceso de mejora, genética de poblaciones, también fundamental, biología y biotecnología reproductiva de las plantas, porque vamos a estar trabajando con diferentes especies que van a tener sistemas reproductivos diferentes y, por lo tanto, manejos diferentes, aplicaciones del cultivo in vitro en mejora y genética cuantitativa avanzada. Creo que me faltan un par de asignaturas, pero como veis son asignaturas que
que se pueden haber dado, al menos básicamente, en diferentes grados, pero aquí se recoge esa información que se ha estudiado durante la carrera y se amplía, de tal manera que forma una buena base para lo que será el segundo curso. El segundo curso es ya lo que yo llamo mejora aplicada. Y entonces aquí casi todas las asignaturas se llaman mejora. Mejora de plantas ornamentales, mejora específica, mejora genética de especies arbóreas. En mejora específica se ven sobre todo grandes bloques de cultivo, cucurbitáceas, leguminosas, cereales. Luego tenemos mejora genética de especies arbóreas, mejora genética de la calidad, mejora genética de la resistencia a estreses, plantas transgénicas, donde en todas estas asignaturas lo que se va a ver es aplicar todas esas técnicas que se han visto durante el primer año ya a casos concretos de mejora. Y luego en el segundo cuatrimestre de segundo pues hay una asignatura también importante que es el derecho de las obtenciones vegetales, cómo proteger esas invenciones biotecnológicas o esas variedades vegetales, y mejora genética del rendimiento y por supuesto el trabajo fin de máster. Todas las asignaturas, este máster es muy práctico, todas las asignaturas tienen gran parte práctica, tienen mucha carga de laboratorio, muchas veces no es laboratorio solo bioquímico, o laboratorio genético de estar con la pipeta, pero sí que a lo mejor laboratorio bioinformático, pero casi más o menos el 50% de los ECTS son prácticos. También se pueden hacer prácticas en empresas y lo recomendamos fuertemente, aunque hay que decir que no entran dentro de los créditos, no son prácticas curriculares, pero se pueden hacer sin ningún tipo de problema. Además tenemos el apoyo del SIE, el Servicio Integrado de Empleo, y todos los años hay alumnos que van a empresas a hacer sus prácticas. Además, dentro de las clases teóricas y las prácticas, también hacemos bastantes visitas a centros de investigación y a empresas. Especialmente en segundo hacemos ahí pone visita a Murcia, pero también puede ser Almería. En Almería hay un polo muy importante de empresas de mejora genética vegetal, empresas de semillas que decimos nosotros. Y todos los años realizamos una visita a estos polos donde existen esas empresas para que los alumnos puedan ver de primera mano cómo se trabaja en dichas empresas. Además, también desde hace unos años hacemos una jornada que le llamamos la mejora del futuro es tu futuro, donde invitamos a profesionales del sector a que conozcan a los alumnos, intercambien impresiones de cómo va a ser ese futuro profesional. Y hablando del futuro profesional, pues ¿qué salidas profesionales tendríamos al estudiar este máster? Pues bueno, la más obvia es ser mejorador o breeder en una empresa de semillas. También hay gente que se ha montado sus propias empresas. También se puede seguir una versión más académica o científica haciendo la tesis doctoral en algún centro de investigación. También se puede ser técnico de investigación, pues a lo mejor centrándose más en técnicas de patología, de análisis de marcadores moleculares. Hoy en día, pues ampliando también esta parte de bioinformática, que el análisis genético o genómico cada vez está más, es más importante, podríamos decir. O, por ejemplo, experto en el manejo de germoplasma. Es decir, las salidas son básicamente en el sector privado, en empresas de producción de semillas o de generación de plantas mejoradas, o científico en instituciones públicas o también privadas, y luego ya pues académicos o otras salidas. No está puesto aquí, pero un dato importante es que la satisfacción de nuestros egresados con la formación recibida por el máster es bastante alta, y la incorporación en el mercado laboral también es bastante alta. Para quien tenga interés, recomiendo ver las estadísticas que son públicas, que publica el
el Servicio Integrado de Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia por cada máster y ahí, bueno, se puede buscar pues la satisfacción de los egresados y también el porcentaje de empleabilidad. Y ya por último, bueno, simplemente decir que el sector de la mejora genética vegetal es un sector en expansión, que tenemos pues una previsión del tamaño de mercado de la mejora y de la producción de semillas, tanto para la mejora tradicional como para la mejora biotecnológica, que podría incluir organismos modificados genéticamente. Esto es a nivel mundial y vemos que bueno, es un mercado que está en auge. Por lo tanto, se van a requerir más y más profesionales, tanto en España, que tenemos un sector agrícola potente, como en otros países. Y esto es más o menos lo que yo quería contar. Así que, si queréis, damos paso a las preguntas que podáis tener. Que podéis abrir vuestras cámaras. Bueno, no sé si tendréis buenas conexiones, pero alguien ha levantado la mano. José Hernán Cortés. Hola. José, ¿me oyes? ¿Querrías hablar? A ver, voy a ver Vale. Bueno, pues José no me dice nada, pues que me hable Jimena, que también ha levantado la mano. A ver si es que tengo que darle algún sitio. Vale. Lisbeth, Karina, me pregunta si existe la posibilidad de realizar prácticas y a la vez seguir estudiando. Sí, existe la posibilidad. El máster es presencial. Nosotros recomendamos que se haga totalmente de manera presencial. Pero sí que ocurre que a veces los alumnos normalmente durante el verano entre primero y segundo empiezan a hacer prácticas y a veces alargan estas prácticas durante el curso académico. En ese caso, bueno, si se está trabajando o realizando prácticas, se puede solicitar la dispensa de acudir a clase y normalmente se valora positivamente, por lo tanto se puede seguir. Sí que es verdad que los alumnos que están en dispensa, bueno, pues a lo mejor no hacen todas las asignaturas previstas para un curso en un curso, más que nada porque las horas del día son 24 y este es en un máster exigente, es decir, que se requieren horas para estudiar y para llevarlo al día. Entonces, bueno, eso ya depende de la capacidad de cada cual, pero si no se está al 100% en el máster y se está haciendo otra actividad, pues normalmente se va un poquito más lento, pero no hay ningún problema. Me pregunta César Calderón, si no me equivoco, ¿qué tipo de selección hacen según el perfil? ¿Te refieres a la selección para la admisión? ¿Es así? Vale. Bien, en principio la selección se hace por estudios de origen, es decir, que tengan un grado en alguna materia relacionada, es decir, agronomía, biotecnología, biología también es admisible. Luego ya hay perfiles a veces un poco más alejados, pero que si hay plazas se pueden admitir, como ciencia y tecnología de los alimentos. Bueno, y algunos perfiles que a lo mejor no son tan adecuados. Los perfiles fundamentales de ingreso serían biotecnología, biología y alguna ingeniería agronómica. Esos serían los perfiles, pero como he dicho pueden entrar con otros perfiles y normalmente es por nota de acceso. A igualdad de nota se puede ver si la persona en cuestión pues ha tenido alguna experiencia relacionada con la mejora, pues para desempatar. Por ejemplo, haber hecho el trabajo fin de grado
relacionado con mejora o haber estado ya en un laboratorio. Pero en lo normal no suele haber conflicto y es simplemente por nota media del grado. Y no se debe realizar ningún examen para el ingreso. No hay examen previo. Vale, un máster en agronomía sería perfecto. Normalmente, esto es importante, el perfil de ingreso es por graduación, es decir, una persona puede ser ingeniero agrónomo o biotecnólogo, no tener ningún máster y acceder. Y hay personas que pueden tener además un máster, pero la nota que se utilizará para calcular ese ranking, ¿no?, que hemos dicho por nota, es la del grado, no la del máster. Aunque tengas un máster, estará bien, puede servir para desempatar, pero no es la nota que se toma para hacer el ranking. Se toma la nota de grado. No sé si hay alguna pregunta que me haya dejado. Vale. Vale. Cursos, vale, me pregunta Lisbeth que si existen cursos, entiendo, optativos, además de los que, por ejemplo, he nombrado yo. En principio no. Este máster es bastante estructurado, podríamos decir, y no hay optatividad. Los cursos son los que son, para todos igual. Vale. Jimena me pregunta si todavía hay posibilidad de inscribirse este año. Bien, sí, ahora mismo hemos acabado o estamos acabando con la fase 1 de matriculación. Normalmente aquí en la Universidad Politécnica hay diferentes fases. Normalmente se abre entre noviembre y febrero una fase que le llaman fase 0, que está pensada precisamente para la gente que no reside en España, que son extranjeros y por lo tanto tienen que solicitar visado. Entonces, como la solicitud de visado es bastante tediosa, se suele hacer pues esta fase 0 para que sepan que están admitidos o no, pero bueno, en principio si están admitidos que lo sepan pronto y puedan hacer todo el trámite del visado. Una vez acabada la fase 0, se inicia la fase 1. La fase 1 está abierta al público en general, nacionales y extranjeros. Esa fase ahora ya ha terminado y en estos momentos tenemos completo el cupo de matriculados. Sin embargo, nos ocurre a veces que hay gente que se matricula en varias cosas y luego deja plazas libres. Por lo tanto, este año hemos abierto una segunda fase. Así que ahora no recuerdo la fecha, pero en breve se abrirá la fase 2 de admisión y si hay plazas libres, pues vuelve otra vez el proceso. Incluso a veces se ha abierto la fase 3 en septiembre. Dependerá de si hay plazas libres o no. Entonces es estar atento a las diferentes fases. Sí que es verdad que para alumnos extranjeros, pues por ejemplo la fase 3 es muy complicada, porque si en septiembre te dicen que tienes que venir y tienes que venir, es un poco complicado. Entonces en esos casos es mejor casi esperarse a la fase 0 del curso siguiente y empezar desde allí. Otra cosa importante en cuanto al título es que sí que se admite, bueno, para los extranjeros no estoy segura, pero en principio sí que se admite la preinscripción, no habiendo acabado el título, siempre que queden poquitos créditos para finalizar. Pero en el proceso de admisión, según la normativa de la UPV, siempre se prioriza a los alumnos que ya hayan finalizado. Entonces, a igualdad, lo que decíamos, ¿no? A igualdad de nota, entrará antes una persona titulada que una persona no titulada. Bueno, veo aquí un comentario. Si no dejo culminar el proceso probablemente es porque no se cumplía el requisito del número de créditos. Aunque ya os digo que para extranjeros no estoy muy segura. Tendríamos que comprobarlo con el servicio de alumnado. No sé si hay alguien más. Vale.
Me pregunta César Calderón por otra modalidad que no he comentado. La verdad es que no me he preparado diapositivas porque está un poco aparte. Sí, aquí en la Universidad Politécnica de Valencia tenemos el máster de mejora genética vegetal, que yo le llamo clásico porque se lleva impartiendo ya desde más, creo que ya hace 18 años. Y luego tenemos la versión Erasmus Mundus. En la versión Erasmus Mundus lo que tenemos es un consorcio con otras universidades europeas y en ese caso la inscripción, o sea, prescripción, selección se hace a través del consorcio y bueno, lo bueno de este tipo de máster es que normalmente lleva asociadas unas becas por parte de la Unión Europea, becas Erasmus Mundus. Estas becas consisten en pues una beca para pago de las tasas, pero también de viaje y alojamiento. Son bastante competitivas, las suele pedir mucha gente, pero en muchos casos hemos tenido alumnos internacionales, pues de Ecuador, de México, de Honduras creo que también, Guatemala, bueno, de muchos países. En ese caso, el programa es ligeramente diferente porque el primer año siempre se cursa en una universidad que no es la UPV y en nuestro consorcio el primer año se cursa o en Unilassal, en Francia, en París, bueno, en Beauvais, que está cerca de París, en, eh, en, bueno, en SLU, que es de Suecia, que es la Universidad Agrícola de Suecia, y, bueno, o en Hungría. Esos serían los 3 primeros países para cursar el primer año. Entonces, dependiendo de en qué universidad estás cursando ese primer año, el currículum cambia un poco con respecto a lo que yo he explicado. No son exactamente las mismas asignaturas en todos los itinerarios. Y durante el segundo año, los alumnos que son admitidos en el Erasmus Mundus o bien vienen aquí a la UPV y en ese caso sí que coinciden con las asignaturas que he comentado del segundo año, o van a la Universidad de Milán o a la Universidad Boku en Viena. Ahora mismo, bueno, ahora mismo está abierto el plazo para los alumnos que no necesitan beca, que son autofinanciados, y para eso deberíais de ir a la página web de Emplant Erasmus Mundus, que si queréis os puedo poner aquí. ¿Qué es esta? Os la voy a compartir un segundo. No sé si lo veis. Si estáis viendo mi pantalla, esta es la página web, esta es el link en Plan Master EU. Y bueno, aquí está toda la información de cómo realizar la solicitud, etcétera. Pero en este caso, ya os digo, coinciden los alumnos en segundo año, pero la admisión, el proceso de admisión, etcétera, es diferente. Vale. Sí, el proceso de... Vale, me pregunta César si el proceso de selección es el mismo para los estudiantes nacionales, españoles o internacionales. Da igual, es siempre igual. La única diferencia es que la fase 0 solo se abre para estudiantes internacionales por el tema del visado. Por lo tanto, hay unas poquitas plazas que... pero bueno, al final el ranking es el mismo y la selección es el mismo. Vale, no, es un ranking de notas. Vale, me pregunta Jimena si hay convenios con CONACYT o con otras agencias científicas de otros países. En realidad, si hay convenios, yo lo desconozco. Sé que muchas veces hemos tenido alumnos becados por agencias de cada uno de los países de origen, pero eso lo tienes que, o sea, cada estudiante en su país de origen debe de averiguarlo. Si no, también igual
hacer una solicitud aquí en el área de relaciones internacionales. Pero sé que hemos tenido alumnos becados por agencias nacionales de pues tipo CONACYT, pero no sé muy bien cómo aplican los estudiantes. Normalmente yo creo que el proceso es: el estudiante solicita en fase 0 la admisión, una vez tiene la admisión solicita su beca en su país de origen, diciendo: he sido admitido en este programa de máster, y entonces ya se mueve todo. Porque normalmente los estudiantes internacionales necesitan eso, la admisión para mover todo el tema del visado, pero también esa admisión y la malla curricular, etcétera, es lo que se utiliza para sus solicitudes de beca. Todos los años tenemos un par por lo menos de alumnos internacionales becados. Y claro, los podía haber invitado, que ellos saben mejor. De todas maneras, bueno, también posterior a esta reunión me podéis escribir y estaré encantada de ayudar en todo lo que pueda. Vale. Como os he dicho, se va a abrir la fase 2. Ahora mismo no he revisado si hay plazas o no en la fase 2, pero se va a abrir, o sea que sí, hay posibilidades. Y si estáis interesados, es importante realizar la solicitud, porque imaginemos que ahora en julio no hay plazas, pero sí que habéis hecho vuestra solicitud. Si hubiera una baja en el programa a posteriori, os podríamos rescatar, porque habéis expresado vuestra intención, evidentemente, si cumplís con los requisitos. No sé si hay alguna cuestión más. José, me vuelve a levantar la mano. José, ¿quieres hablar? A ver. José, ¿puedes hablar? Hola, hola, sí, Anda, era bien, que por no sé fin. por qué estaba desactivado. Sí, no podía, no sé por qué, ni tampoco podía escribir. Bueno, yo soy José, soy biotecnólogo de Panamá y yo apliqué este año. De Ajá, hecho, fui seleccionado y puedo hacer la prematrícula, muy bien. pero la beca a la que yo estaba solicitando acá en mi país no la pude obtener este año. Entonces, mi Ajá. pregunta es que si el hecho de haber sido seleccionado, admitido este año y no poder ir me limita de alguna forma a participar y, bueno, probablemente ser admitido el próximo año. Eso tenemos que hacer la consulta al servicio de alumnado. Creo recordar que en el pasado esto ha sucedido alguna vez y se ha generado como una especie de reserva con condicionantes. Es decir, no Ok, es que te reserven la plaza, pero al notificarlo ya digamos que se te puede pasar al proceso del siguiente año, y lo normal es que si este año ha sido admitido, el año que viene también. Entonces eso lo podemos consultar con admisión, porque digamos que nosotros ya hemos verificado que cumplen los requisitos, ¿vale? ok, Y a no ser que cambiara mucho la nota de corte, porque como se hace por nota, a no ser que cambiara mucho, que ahora de repente tuviéramos una nota de corte muy muy alta, lo normal es que el año que viene vuelvas a estar admitido. Entonces, no sé si tienes que volver a hacer la admisión desde el principio o hay otra manera de registrarlo. Eso hay que preguntarlo, porque no desconozco los detalles. Pero en ok, principio no va, desde luego no va en tu contra. O sea, el haber sido admitido este año no te quita nada. No, no dice. Lo que pasa es que a lo mejor en el sistema sí que hay que anotarlo de alguna manera, que desconozco ahora mismo. ok, muchas gracias. De nada. De todas maneras, como aún estamos, si ha sido admitido y aún estamos en plazo de matrícula, escribe, si quieres, con copia a mí, al servicio de alumnado, y ellos te indicarán cómo proceder. Gracias. No sé si alguien más, que ahora parece que sí que funcionan los micrófonos, incluso el vídeo, si queréis salir.
Vale, me pregunta, perdón, Lizbeth, que si existe una página con todos los requisitos. Sí, está todo publicado en la página web. Ya os digo, para extranjeros hay unos pocos más requisitos, pero sí, normalmente es presentar la documentación en el plazo previsto y para extranjeros sí que hay que pagar unas tasas de equivalencia, etcétera. Por ejemplo, en el programa, si no están pagadas las tasas, no se puede continuar con el proceso, pero siempre avisamos de cuando hay falta de documentación. Siempre avisamos, bueno, usted ha hecho esta prescripción y le falta esto, por favor envíanos la documentación. Porque necesitáis eso, la tasa de equivalencia y también como una especie, creo que es un certificado de conversión de notas. Porque si no se presenta el certificado, la nota creo que es un 5. Entonces interesa poner la nota real, porque normalmente es más alta que un 5. Aquí en España el aprobado justo es un 5. Parece que alguien más está escribiendo. Estoy esperando porque creo que alguien está escribiendo. Bueno, nada. Pues creo que sí he respondido a todas las cuestiones. No sé si tenéis alguna cuestión más. Simplemente, si queréis para concluir, comentar que, bueno, evidentemente a quien nos gusta la mejora, es muy bonito este máster. Y otra cosa importante es que esta oferta no... eh, a ver, ¿cómo lo explico? Sí, lo que quiero decir es que es un máster, como he dicho antes, muy específico. Entonces, si os gusta, es bonito de estudiar y sobre todo, pues eso, que está muy dirigido. Y aunque hay muchos másters, porque hay muchísima oferta de másteres en biología vegetal, en biotecnología vegetal, dirigido específicamente a la mejora, yo diría que este es de los poquitos que hay en España, por no decir el único, y de los poquitos que hay en Europa. Entonces, bueno, pues si os gusta, y yo creo que es un tema bonito y como hemos dicho, sobre todo de proyección, pues os invito a registraros, matricularos y si tenéis cualquier duda. Se me había olvidado, pero tenía aquí el contacto que lo podía haber puesto todo el rato. A ver, lo tenía aquí. Aquí tenéis los teléfonos y el contacto de la gestión. Como no he hablado de él, es el Instituto de Investigación que soporta este máster. Es un instituto de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia y desde el instituto llevamos toda la gestión del máster. Y también un punto que no he comentado es que todos los profesores, o casi todos los profesores, pertenecen a este instituto de investigación y todos en cierta manera estamos no solo dando clases, sino también realizando investigación y tenemos contacto con las empresas, lo cual también enriquece mucho el máster. Así que vuestros profesores van a ser profesores, pero también en alguna manera profesionales y que están en contacto con la realidad del sector que creemos que es muy importante. Y ya con esto lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestras preguntas y comentarios. Y simplemente, nada, si tenéis más dudas o cualquier cosa, aquí estaremos para poder contestarlas.
Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes. Adiós.